Bienvenido al tutorial de Protocol Phoenix. Mi nombre es Jaime Pérez y soy su creador. En los siguientes minutos le enseñaré a usar el software que ha llevado a los notarios de golpear teclas en viejas máquinas de escribir a usar computadoras para imprimir en su libro del protocolo. Ahora Phoenix ha evolucionado hasta verificar que no repita números de escritura y le dicta el documento para confrontar y automáticamente le genera índices, pasos de la corte, del cliente, carátulas de los testimonios, sacas, folea hojas del protocolo y entre otras cosas viene con la herramienta más poderosa, un generador de documentos que le ahorrará hasta el 90% del tiempo en crear un documento con menos errores. Así que le invito a dedicar estos minutos a conocer a fondo las poderosas pero fáciles funciones de Protocol Phoenix. Entonces, entrando en materia, podemos decir que la opción principal es documento y documentos. Este es el procesador de texto. Acá usted puede crear sus documentos o puede seguir utilizando el editor de texto de su preferencia, como Word o LibreOffice, OpenOffice, WordPad. Y cuando usted tenga abierto su documento en ese software, usted puede pasarlo con simplemente copiar y pegar. Voy a abrir un documento que tenemos acá de ejemplo. Le doy a abrir. Igual que si yo lo hubiera pegado, en el caso que lo pegue, lo primero que tengo que hacer es filtrarlo. Esta función, voy a darle clic, me dice que si ya lo guardé, le digo que sí. Esta función lo que hace es que escanea el documento para buscar códigos que puedan dar problemas en darme un documento limpio, compatible con todo el software que tenemos en este momento, para que no haya ningún problema a la hora de imprimir. Ya acá en la pantalla de edición yo tengo varias herramientas. Primero, yo puedo insertar la fecha actual, por ejemplo, colocándome en el lugar donde necesito la fecha y le doy clic al botón F, insertar fecha actual. Y como usted puede ver, la fecha actual se inserta automáticamente todo en palabras, como es requisito en los documentos notariales. La otra herramienta es que podemos insertar la hora también y podemos digitar nuestros números, tanto edades, números de documentos, los podemos digitar con dígitos y el programa se encargará de convertirlos. Si los documentos, si los números de documentos están separados por espacios, lo va a convertir a número por número. En este caso 00828476-6. Si están juntos, por ejemplo en este caso de este NIT, lo va a convertir como 0105, o sea, como cantidad 0105-230.886. Entonces, ¿para qué hacemos esto? Esto va a permitirnos que al confrontar el documento sea más fácil corroborar que los números de documento están digitados correctamente. Voy a confrontar entonces haciendo clic en este botón. Normalmente aparecerá en género 1 y 2. Algunas veces 1, en este caso 1 es la voz femenina y 0 es la voz masculina. En algunas ocasiones y en la mayoría de ellas será al revés. Entonces le doy a aceptar. Número 100. Mutuo Prendaño. Número 100. Mutuo Prendaño. En la ciudad de San Salvador a las 7 horas. Y con este botón puedo detener el confrontador de tal manera que yo puedo escuchar la lectura del documento y no necesito otra persona para corroborar que he digitado bien los datos en el documento. Si quiero continuar la lectura, pues puedo marcar lo que hace falta y de nuevo voy a seleccionar escuchar la lectura del documento. De lo contrario, él siempre va a comenzar leyendo desde el principio. Una vez yo ya confronté, puedo echar mano de este botón que me permite convertir todos los números que encuentro en el documento a letras. Entonces hago clic y como usted puede ver, todos los números en el documento se han convertido a letras. Ya estoy listo para imprimir, entonces voy a las opciones de impresión, que sería esta, imprimir en el libro de protocolo. Y ya este documento me va a permitir ser impreso, con decirle cuál es el número de línea, el lado, y opcionalmente puedo decirle cuál es el folio que voy a utilizar. Por ejemplo,
Supóngase que yo voy a comenzar en el folio 85, puedo ver una vista previa y le doy a aceptar. Entonces voy a ver cómo me va a quedar el documento. En caso de que yo fuera a comenzar en una línea que no es la primera, Fénix me permite ver y comparar contra mi hoja si en realidad esta es la altura a la que yo quiero comenzar a imprimir. Porque algunas veces ya hay firmas antes y yo puedo equivocarme en la línea por la premura de la impresión. Entonces esto me da como una seguridad adicional de que voy a estar imprimiendo en el lugar correcto. La opción de impresor ya me permite ir a imprimir el documento, enviarlo a la impresora, y si le doy a aceptar, pues ya él me empieza a pedir los páginas. Él va a ir pausando por cada página, no va a mandar a imprimir. Yo con toda tranquilidad puedo ir metiendo las hojas del lado correcto y él me va a ir mostrando por cada lado la foto de la hoja que yo debo ingresar. Entonces, para ser más seguro, la impresión, él me va solicitando el número de folio y el lado, no solo el lado, sino también el número de folio, de tal manera que yo sé exactamente qué puedo meter. En caso de que yo me levantara a media impresión, al contestar una llamada o la interrupción que fuera, yo puedo al regresar saber exactamente cuál es la hoja que yo tengo que insertar. También puedo ver al final cuál es el folio en el que voy a terminar, el lado y la línea, de tal manera que yo puedo cancelar la impresión si no me conviene terminar en esa línea, por ejemplo la línea 24, y cambiar los parámetros de tipo de letra, tamaño o lo que sea. Muy bien, vamos a asumir que ya imprimimos. Inmediatamente yo hago la impresión, me voy a generar el índice. Normalmente nosotros no estamos acostumbrados a hacer el índice inmediatamente después de la impresión, por lo que el tiempo de hacer el índice tradicionalmente implica, pero en este caso lo voy a generar en segundos. Botón con la flechita curva me indica que yo puedo generar el índice. Él va a leer automáticamente todo el documento y me va a mostrar acá los datos. Por ejemplo, acá no me leyó el número del libro porque yo no lo he incluido. Entonces puedo poner acá libro 1, por ejemplo. Y entonces al darle generar el índice, él me dice que este es el libro 1, la escritura 100, de fecha de hoy, la que yo le he colocado, qué tipo de instrumento es. Por supuesto, estos datos tuve que haberlos incluido al principio de la escritura. Por haber digitado el folio, él me da el rango de impresión y de una vez estos campos azules, de etiqueta azul, me indican que son los campos que necesito para ir haciendo de una vez el informe de Hacienda. Acá ya me leyó el monto. Solo necesitaría decirle yo de esta lista cuál es el tipo de otorgamiento que estoy trabajando. En este caso es un mutuo prendario, entonces es un mutuo con constitución de garantía, que es el 8. Le digo que va para Hacienda. Reviso los otorgantes. Los otorgantes 1 son los tradentes, como está indicado acá, y los 2 son los adquirientes. De tal manera que si hubieran varios compradores, yo tendría varios número 2 o varios número 1 en caso de haber varios vendedores. Le doy guardar. Y el programa inmediatamente me dice, mire, ya guardé el índice, pero también le he hecho la carátula, le he hecho el paso del cliente, el paso de la corte, el paso de mi archivo personal y la saca. Entonces le doy a aceptar, cierro mi documento, lo guardé y lo cierro. Y voy a ir a ver 7 documentos que me ha generado. Entonces voy primero a la carátula. Entonces en la carátula voy a encontrar ya mi carátula hecha. Esta carátula es editable, yo puedo cambiar el logo o puedo, por ejemplo, acá le voy a decir que esto es un testimonio o escritura pública. Escritura pública. Algunos ponen testimonio de escritura pública. Aquí ya me aparece cuál es el libro, cuál es el año, y aquí voy a digitar el nombre del notario, su teléfono, lo que está indicado acá. Puedo ver una vista previa y a mí me van a aparecer automáticamente mis carátulas. No tengo que estar llenando carátulas, metiéndolas a una máquina de escribir o llenándolas en algún formulario que haya hecho en otro lado. Simplemente van a aparecer ahí mis carátulas solo para imprimir. Muy bien, ese es el índice. Como me generó el índice, en el menú índice yo puedo ir a ver
el índice que generamos, y es este, la instrumento 100 del libro 1. Si yo quisiera agregar un documento, por ejemplo, que yo hice por ejemplo, el número 4, yo puedo agregarla acá y automáticamente él me la va a colocar donde corresponde. Por ejemplo, esta está suspendida, que es también del, digamos, 01 del 6 del 2021. Y esta iba del 6 frente al 8, al 8 vuelto, digamos. Muy bien, entonces yo ya puedo ir viendo mi índice. Acá en el mismo menú del índice le digo imprimir índice. Acá le doy el título, libro primero del notario X, que vence en tal fecha, y puedo ver una vista. Usted va a ir viendo algo así, sin digitar una sola letra, en el caso de los que se han generado automáticamente. Muy bien, ¿qué más tenemos? Habíamos dicho que también generaba los pasos. Aquí mismo en la lista de esos archivos, usted va a encontrar el paso de la corte, completamente hecho. Aquí esto es configurable. Nosotros le decimos cuando vence su libro de protocolo. Y luego tenemos el paso del cliente, ya con el nombre del cliente. En el caso de los matrimonios, aquí puede sustituir por las alcaldías correspondientes el paso de mi archivo personal para el caso de los que quieran usarlo todavía. Y estos los imprimimos, estos 3 documentos los imprimimos con la misma opción de imprimir en protocolo. Pero tenemos uno más, que es la SACA. La SACA ya la voy a tener hecha y yo puedo darle el formato que yo quiera. Por ejemplo, en este caso yo la quiero en 3. Puedo darle el formato que yo quiera. Por ejemplo, en este caso yo la quiero en 3 líneas. Y aquí sí hay una botón especial para imprimirlo, que es imprimir SACA. Y puedo ir a ver una vista previa. Por ejemplo, yo le voy a decir que comencé mi documento enfrente, entonces quiero que la SACA me la imprima enfrente. Y yo voy a tener una impresión como esta. Ya no tengo que estar poniendo el sello para hacer todo eso. Si usted se fija, todos estos instrumentos que se generaron, cada uno de ellos implica leer el libro del protocolo. Por ejemplo, si usted va a hacer el índice, al final, cuando termina de su libro, usted lee el libro de nuevo. Si usted va a hacer el paso de la corte, lee el libro completamente. Si usted va a hacer el informe de Hacienda, lee el libro. Y si usted va a hacer la SACA, lee el libro. O sea, usted termina leyendo el libro por lo menos 5 o 6 veces. Con Fénix usted lo leerá una vez porque Fénix hará todas estas cosas por usted. Otro instrumento que tenemos para completar los 7 instrumentos es el generar el informe de Hacienda. En este caso tenemos uno nada más, que es el que acabamos de generar. Y para generar el informe de Hacienda simplemente le digo generar archivo y él me dice que en cProdoc informe de Hacienda me ha generado el informe de Hacienda, perdón, como 986 XLS. Vamos a verlo. Entonces voy aquí al disco C, Prodoc, y aquí dice informe 986. Y ahí voy a tener el archivo de Excel que a lo mejor este año le tocó digitar por varios días para poder subirlo. Este archivo simplemente lo va a convertir usted a CSV como lo sugiere Hacienda y ese es el que va a subir. Pero usted no va a estar digitando nada. La ventaja de Fénix es que la información usted la ingresa una vez y la utiliza muchas veces. No está trabajando artesanalmente, mete la información en su documento, manualmente la va a ir a meter al índice, manualmente a los pasos, manualmente a la SACA. Todo eso lo hace usted artesanal y ya con Fénix eso cambia. Muy bien, otra de las herramientas que se vuelve muy sencilla dentro de Fénix son los entrelineados, enmendados, salvados, incluso testados. Voy a darles un ejemplo. En el documento ejemplo que tenemos hay vamos a ver una vista previa para que vean. Bueno, de paso quiero decirles que Fénix va a hacer una revisión de que haya cambiado los números de escritura. Él me va a advertir cuando yo esté usando el mismo número de escritura o las fechas, o va a chequear las fechas y las horas para que no se acerque una escritura con otra en menos de 10 minutos. Muy bien, voy a ver una vista previa acá
para que ustedes vean. Acá hace falta el nombre del notario. ¿Qué tendría que hacer yo para meter acá el nombre del notario? Voy a mostrárselos con una figura. Este es mi documento. Supongamos que este es mi papel, el que ya está impreso. Entonces yo tomaría una regla. A ver, primero digito lo que quiero insertar donde he borrado. Entonces acá le digo que el notario Juan Pérez. Entonces cuando yo le doy enmendar, él me pregunta a qué distancia voy a comenzar a hacer el enmendado. Esta distancia la tengo que medir con una regla y vamos a suponer que esta es mi regla. Entonces yo tendría que medir en el papel cuál es la distancia desde, vamos a verlo. Yo tendría que poner mi regla acá. El 0 tendría que estar justo a la orilla de la primer letra, en este caso la D. Y yo tengo que medir hasta dónde voy a comenzar a imprimir. En este caso voy a comenzar a imprimir en 6.6 o 6.7. Para darle un par de milímetros después de la coma de mí. Entonces yo me voy a mi programa y acá donde me está preguntando la distancia le digo 6.7, que acá se verá como 70. Y era la línea 2. Si ustedes se fijan donde voy a hacer el enmendado es la línea 2. Entonces acá le digo línea 2. Puedo cambiar el tamaño de la letra y entonces podría ir a ver una vista previa para que ustedes vean dónde el documento dónde se va a imprimir en el documento el párrafo que estoy haciendo. El mismo concepto exactamente es para un entrelineado. Si yo tomara un párrafo, yo digito lo que voy a entrelinear. Importantísimo es que no le demos enter después de los entrelineados, enmendados, salvados. No le damos enter. El cursor no debe pasar después de la última letra. Entonces, en este caso quiero hacer un entrelineado. Voy al botón de entrelineado y acá otra vez yo debería de haber medido dónde quiero hacer mi entrelínea. Por ejemplo, supongamos que yo quiero hacer mi entrelínea acá. Entonces digito con un lapicero mi diagonal y con la regla voy a decirle que esto va a comenzar en 10, por ejemplo, porque tengo que medir la parte superior de la diagonal. Entonces yo puedo 8, 9, 8, 9, 9 o 10, según. Y entonces la impresión comenzará en esta zona. Ahí se va a imprimir el párrafo. Entonces acá en el programa yo le diría 9.9. Línea, ya voy a ver la línea, es la línea 7. Entonces me voy a la línea, aquí en mi programa le digo línea 7. Ya él está en la letra más pequeña, hay una más pequeña todavía que es Arial Narrow. Y ahí puedo ver yo mi impresión, cómo me va a quedar. Entonces, todas estas tareas deben ser tareas tan triviales como la impresión en el protocolo. No debe costarme más que una prueba o dos pruebas a lo sumo, con las que yo puedo asegurarme que la impresión está cayendo justamente donde yo necesito. Muy bien, otras herramientas muy buenas es la hiperbúsqueda de texto. Le va a servir mucho. Por ejemplo, esto sirve cuando usted no se recuerda cómo le llamó a un documento y quiere encontrar un documento sin pista de cuál es su nombre. Pero usted sabe de qué se trata. Llega don Juan Pérez y dice, mire, ¿se recuerda aquel documento? Por ejemplo, aquí yo creo que hay un señor que se llama Arístides. Vamos a ver. Sí. Entonces aquí hay un señor que se llama Arístides, entonces yo puedo ir a ver, estos dos documentos contienen la palabra Arístides, entonces yo fácilmente puedo ir a buscarlo. Este buscador es mucho mejor que el buscador que tenemos aquí en Windows
o el que tenemos en Office, porque este me va abriendo el documento y me va diciendo, casi me pregunta, ¿es este el documento que está buscando? Y en segundo yo puedo encontrar un documento. La otra herramienta, siempre en utilidades, es el cálculo de la edad. Ya no tiene que ir a buscar en su celular la calculadora y luego hacer la resta de los años, pensar si ha cumplido año o no. Aquí simplemente digita usted la fecha de nacimiento, 1981, por ejemplo, y le va a salir la fecha al día de hoy. Y una de las mejores herramientas que tenemos, bueno, además tenemos otra que es el foliado del protocolo, en el que usted simplemente le dice cuál es el rango de impresión que va a utilizar y el programa le va a generar las impresiones hasta desde el principio hasta el final del rango que usted le ha indicado. Puede incluso imprimir su nombre a medida que va foliando, y eso es totalmente válido. Imprimir el nombre suyo, en caso que usted esté en una oficina donde hay varios protocolos, usted puede nombrar sus hojas para que no se traspapeleen. Se da en algunas oficinas que imprimen la escritura con el nombre del abogado incorrecto. Con esto usted ya no tendrá ese problema. Muy bien, la última herramienta que quiero mostrarles, que es única en Phoenix, es un generador de documentos. Esto le va a ahorrar mucho tiempo. Nosotros hacemos un machote. Aquí tenemos dos ejemplos que en todas las instalaciones dejamos estos ejemplos. Este es una compraventa de auto, que es un documento privado, ni siquiera va en el protocolo. Está la compraventa y luego la auténtica en la parte de abajo. Estos documentos usted los puede crear de una manera sencilla, ya le voy a mostrar cómo. Normalmente lo que hacemos es que borramos la información anterior, ponemos lo nuevo y tenemos que ir leyendo el documento para ir sustituyendo los datos de la escritura anterior o del machote que tenemos. En este caso ya no. La forma moderna que Phoenix ha creado es que nosotros hacemos clic en este botón y generamos automáticamente un formulario, que es que el nombre del vendedor es Juan Antonio Pérez González, que tiene 20 años, que es estudiante, y voy a irme al DUI, por ejemplo. Lo voy a poner separado por la regla que les explicaba antes de conversión de números, separados número a número, y junto me lo va a hacer como cantidad. Le indico acá si es vendedor o vendedora para no estar creando un formulario que un hombre compra, otro hombre vende, una mujer con un hombre con vende y otra mujer. Esa serie de machotes para el mismo o formas para el mismo documento, pues ya no es necesario. Aquí digitaría yo los datos aquí digamos que doña María Rosa Cándido Rivas, que tiene 35 años. Ella es la compradora. Y con ella solo le diré que compradora. Compradora. Y aquí digito todos los datos del vehículo. Aquí tengo más documentos. Digamos que el precio 5,600. La fecha, simplemente le doy clic en fecha y la hora, clic en hora. Y luego, cuando ya tengo esto, puedo confrontar los datos. Ya no necesito confrontar el documento. Eso me hace perder tiempo. Le doy clic en confrontar. Nombre del vendedor, Juan Antonio Pérez González. Edad del vendedor, 20. Entonces usted rápido va a digitar, porque no va a perder el tiempo en estarse moviendo por todo el documento. Aquí simplemente es digitar, enter, digitar, enter. Tiene a la vista los campos, de tal manera que no le va a quedar ninguno en blanco porque lo va a ver exactamente. Usted va a poder ver de una sola pantalla, de un pantallazo, qué campos están libres y qué campos se ha saltado. Entonces, una vez yo lo confronté, le digo que me convierta todos los números a letras y que me genere el documento. Y aquí tengo el documento. Como este es un documento autenticado, recuérdense que Protocolab no está diseñado para imprimir documentos privados. Entonces, para imprimir un documento privado, yo tendría que quitarle este chequecito porque si no lo hago, ya van a ver lo que sucede. Para Phoenix todo es protocolo, entonces todo me sale de corrido, no hay separación. Entonces, para poder imprimirlo, yo tengo que quitarle el cheque y le digo aceptar. Entonces, en ese caso, él sí ya me ubica. Entonces, yo puedo, por ejemplo, en este caso, decirle que
comience, son 5 líneas antes, yo puedo decirle que me deje espacio y lo acomodo. O me puedo llevar este documento a Word y lo imprimo en Word con el formato que yo desee. De esta manera, Phoenix introduce cosas que no tenemos en este momento en ningún software de asistencia notarial y que hacen que Phoenix vaya a la vanguardia. Usted puede ahorrarse semanas de trabajo con las herramientas que Phoenix pone a su disposición. Así es que, además, Phoenix es el software que está creciendo más de todos los software asistentes notariales. Phoenix es el que crece más, introduciendo cada año nuevas herramientas para que usted trabaje de manera mucho más efectiva y atienda a sus clientes